Buenas tardes, mi nombre es Brenda Estrada Aguilar, soy alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana. A continuación voy a presentar el trabajo de la materia Control Estadístico de la Calidad del profesor Juan Morales. La unidad 2, gráficas de control para varias variables. Gráficas de control. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Las gráficas de control grafican los datos del proceso en una secuencia ordenada, por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluye una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la medida del proceso. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestra un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que se presente una variación por causas especiales. Límites de control. Son líneas horizontales ubicadas arriba y abajo de la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. En Minitab, los límites se muestran en 3 desviaciones estándar arriba y debajo de la línea central. Un ejemplo de límite de control. Bueno, en la siguiente gráfica se muestran dos puntos que están por encima del límite de control superior. Esto indica que esos subgrupos están arriba de lo esperado, que son este y este. Variación por causas comunes y variación por causas especiales. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. Prueba 1. Un punto a más de 3 sigma con respecto a la línea central. Evalúa la estabilidad del patrón de variación. Provee la evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se puede utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para completar la prueba 1, para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Prueba 2. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Esta prueba evalúa la estabilidad del patrón de variación de los pequeños cambios en el proceso. Son motivos de preocupación. Se pueden utilizar la prueba 2 para completar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Prueba 3. 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente y decreciente. Detecta una tendencia o movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Prueba 4. 14 puntos consecutivos alternándolos arriba y abajo. Detecta la presencia de la variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa la prueba 4, significa que el patrón de variación es predecible. Prueba 5. 2 de cada 3 puntos o más de 2 sigma con respecto a la línea central en el mismo lado. Evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Prueba 6. 4 de cada 5 puntos a más de un sigma respecto a la línea central en el mismo lado.
Evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Prueba 7. 15 puntos consecutivos dentro de un sigma con respecto a la línea central en cualquiera de los dos lados. Identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy de cerca. Prueba 8. 8 puntos consecutivos a más de un sigma con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. Detecta un patrón de mezcla. Ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y se sitúan cerca de los límites de control. Control estadístico de proceso. El control estadístico de procesos es la aplicación de métodos estadísticos para analizar y controlar la variación de un proceso. Se reúnen datos de SPC, que significa control estadístico de procesos, para aprender cuando nuestro proceso ha cambiado, monitorear un proceso para asegurarnos que la salida no tenga errores, entender que si nuestro proceso mejora para que podamos duplicarlo en el futuro. Puntos a recordar acerca del SPC. SPC significa control estadístico de procesos. Estas técnicas se aplican comúnmente a las salidas, características del producto, en lugar de las entradas, características del proceso. A menudo el monitoreo de las salidas es un primer paso necesario, pero el objetivo es control de la entrada. Los sistemas de medición son fundamentales para el análisis de datos adecuado. La variación de la medición debe ser una pequeña fracción de la variación total del proceso en los datos y del proceso. Aquí está la definición de un proceso. Tenemos las entradas, el proceso y las salidas. Las entradas el seguimiento de las entradas nos permite ser proactivos y el seguimiento de las salidas nos obliga a ser reactivos. Partes del sistema de control de proceso. Retroalimentación. El proceso, la forma en que los 5M, hombre, máquinas, material, métodos y madre naturaleza, trabajan juntos para producir el resultado, información sobre el rendimiento. La información ideal que debe recopilarse es acerca de las entradas, aunque se obtiene algún beneficio de la supervisión de las salidas. El SPC es el vehículo para comunicar información sobre los cambios en entradas o salidas. Acción en el proceso. Se debe tomar las medidas en la entrada para evitar la variación de la salida. El efecto de las acciones debe ser monitoreado y tomar medidas adicionales si es necesario. Acción en el producto. El método menos económico, obligatorio a veces cuando la salida no cumple los requisitos del cliente. Obligatorio a veces para verificar la efectividad de la acción en el proceso. Los gráficas de control. Los gráficos de control se utilizan para evaluar las variaciones del proceso y sus fuentes, y para supervisar, controlar y mejorar el rendimiento del proceso a lo largo del tiempo. Una tabla de control enfoca la atención en detectar y monitorear la variación del proceso a lo largo del tiempo. Distingue causas especiales de variación de causas comunes de variación. Sirve como herramienta de control continua para un proceso. Ayuda en las actividades de mejora del proceso al mostrar cuando un proceso está funcionando bien y cuando está fuera de control.
y proporciona un lenguaje común para discutir el rendimiento del proceso. Se usa para determinar si el proceso está en control. Se dice que un proceso está en control cuando la variación dentro del proceso es consistentemente aleatorio y dentro de los límites predecibles control, la variación aleatoria resulta de la interacción de los pasos dentro de un proceso. Cuando el rendimiento cae fuera de los límites de control, las causas especiales pueden ser la razón. Un gráfico de control ayudará a determinar qué tipo de variación está presente en el proceso. Tipos de variación. Causa común. Se espera alguna variación en cualquier proceso. Predecible, variación natural, debida a cambios aleatorios en los factores que siempre están presentes en el proceso. Un ejemplo, leves cambios en la humedad, cambios en la temperatura, material ligeramente diferente. Y la causa especial, algunas variaciones que son causadas por eventos raros o significativos, impredecibles, como por ejemplo herramientas dañadas, configuración incorrecta de máquinas, material equivocado. Los gráficos de control nos ayudará a identificar la variación de causa especial. Análisis de capacidad. La capacidad del proceso se mide para determinar las posibles tasas de defectos e identificar oportunidades de mejora. Ayuda a determinar si ha habido un cambio en el proceso. ¿Qué hace una evaluación de capacidad de proceso? Ayuda a un equipo a responder la pregunta: ¿es capaz el proceso? Sí. Proceso es capaz, produce productos que se ajustan a la especificación. Ayuda a determinar el porcentaje de productos o servicios que no cumple requerimientos del cliente. Índices de incapacidad. Son relaciones de la dispersión del proceso y la dispersión de especificación representan valores sin unidades de manera que se puede utilizar para comprar la capacidad de procesos diferentes. ¿Qué son el CP y el PP? Los índices de capacidad son una relación entre la dispersión de la especificación y la dispersión del proceso. Se utilizan para determinar si un proceso es capaz de cumplir las especificaciones. Los índices CP, CPL, CPU y CPK representan el nivel potencial de desempeño que podría obtener su proceso si fuesen eliminadas todas las causas especiales. Se calcula utilizando la variación dentro de subgrupos. Los índices PP, PP, PPL, PPU, PPK representan la capacidad real de su proceso o cómo su proceso está funcionando realmente en relación con los límites de especificación. Se calculan utilizando la desviación estándar general. ¿Qué son el CPK, CPU y CPL? Las medidas de capacidad potencial del proceso, tales como CPK, CPU y CPL, se calculan utilizando los datos de los subgrupos en su estudio. Estos índices miden la distancia entre el promedio del proceso y los límites de especificación, comparando con la dispersión del proceso. CPL. Mide la distancia entre la medida del proceso y el límite de especificación inferior. CPU mide la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación superior. CPK es igual al valor más bajo entre CPU y CPL. CPK, CPU y CPL indican el desempeño ideal de su proceso si se eliminaron las causas especiales. ¿Qué son el PPK
PPU y PPL. Las medidas de capacidad general del proceso, tales como PPK, PPU y PPL, se calculan utilizando la desviación estándar general de su proceso. Estos índices miden la distancia entre el promedio del proceso y los límites de especificación, comparando con la dispersión del proceso. PPL mide la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación inferior. PPU mide la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación superior. PPK es igual al valor más bajo entre PPU y PPL. PPL, PPU y PPK indican el desempeño ideal de su proceso si se eliminaron las causas especiales. Comparación de la capacidad potencial y la capacidad general. La mayoría de las evaluaciones de capacidad pueden agruparse en una de dos categorías: capacidad potencial, corto plazo y general. Cada una representa una medida única de capacidad del proceso. Capacidad potencial. La capacidad potencial también se llama acreditación de su proceso. Ignora las diferencias entre subgrupos y representa cómo se comportaría el proceso si se eliminaran los cambios rápidos y graduales entre los subgrupos. Capacidad general. La capacidad general es lo que el cliente experimenta, explica las diferencias entre subgrupos y los índices de capacidad que evalúan la capacidad potencial. Incluye CP, CPU, CPL y CPK. Los índices de capacidad que evalúan la capacidad general incluye PP, PPU, PPL, PPK y CPM. Tipos de datos para gráficas de control. La gráfica de control dependerá si recopila datos continuos. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, y datos de atributos binominales o Poisson. Los valores para las variables de atributos que están restringidos a categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, pueden incluir las categorías pasa y no pasa. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Los datos de atributos son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Suelen incluir valores fraccionados o decimales. Los datos del proceso sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad, y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Un ejemplo: un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, puede considerarse que todo el panel es no conforme. Datos del proceso sobre atributos, datos de Poisson. Frecuentemente son conteos de defectos o eventos. A menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tales como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas del tejido. Registran un número total de defectos en la muestra
Cada toalla puede tener más de un defecto. Por ejemplo, una decoloración y 2 tirones. Una descoloración y 2 tirones, esto es igual a 3 defectos. Datos del proceso sobre atributos, datos binominales. Se clasifican en una de 2 categorías, tales como pasa o no pasa. A menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestreadas que están defectuosas. Gráficas de control para variables, gráficas XR. Se pueden utilizar cuando el tamaño de su grupo sea 8 o menos. Una gráfica XR grafica la media del proceso, gráfica X, y el rango del proceso, gráfica R. A lo largo del tiempo, para datos variables en subgrupos, se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de procesos en muchas industrias. Vamos a pasar a los ejemplos de las gráficas de control XR. Bueno, dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realiza una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de máquinas de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Bueno, aquí vamos a pasar a nuestro programa del Minitab. Aquí ya tengo abiertos los datos. Bueno, aquí tenemos en la celda 1 los días. En la celda 2 tenemos las máquinas y la temperatura. Aquí en días se puede observar, por ejemplo, en el día 1 se revisaron 5 máquinas y esa fue la lectura de esas 5 máquinas. En el día 2 se revisaron otras 5 máquinas. En el día 3 fue igual, otras 5 máquinas. Día 4, 5 máquinas y así sucesivamente hasta llegar a nuestro día 125. Bueno, tenemos un total de datos de 625. Se tomaron cada día 5 máquinas. Bueno, para realizar esta gráfica nos vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables, de subgrupos. Bueno, aquí nos aparecen varias gráficas de variables, subgrupos, individuos, gráficas de atributos, diagramas de tiempo, ponderado, gráficas de multivariadas, gráficas de eventos, pero vamos a elegir gráficas de variables por subgrupo. Y aquí aparecen nuestras dos gráficas, bueno, nuestra gráfica con la que vamos a trabajar, XR. Bueno, aquí nos aparecen estas dos opciones. Todas las observaciones para una gráfica están en una columna y las observaciones para un subgrupo están en una fila o una columna. Nosotros vamos a seleccionar la primera, todas las observaciones para una gráfica, y en esta parte de aquí vamos a seleccionar nuestra celda 3, que es el de temperatura, tamaños de subgrupos. ¿Por qué elegimos 5? Porque eso es nuestros subgrupos fueron las máquinas, entonces nosotros vamos a poner el 5.
nos vamos a etiquetas y aquí el título, bueno, va a ser gráficas de control XR de temperatura. Temperatura de máquinas de impresión. Ok, le damos a aceptar. Después le vamos a dar la opción de opciones de barra XR y nos vamos a pruebas. Bueno, aquí cuando seleccionas, cuando le damos a esta opción, nada más tiene seleccionado el primer punto que dice cada desviación es estándar desde la línea central, pero nosotros vamos a seleccionar todas para que se consideren, por ejemplo, los puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, puntos consecutivos, todos los ascendentes o todos los descendientes, puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo, K más 1, dos desviaciones estándar desde la línea central, K más un punto, una desviación estándar desde la línea central, mismo lado, K puntos consecutivos dentro de una desviación estándar de la línea central o cualquier lado, y por último K puntos consecutivos, una desviación estándar desde la línea central. Le damos a aceptar, aceptar. Y aquí tenemos nuestras gráficas de control XR. Como podemos ver, esta primera es nuestra media y este es nuestro rango. Este es el límite inferior de la media. Esta es nuestra media y este es nuestro límite superior de la media. Aquí tenemos el rango, límite inferior del rango y nuestro límite superior del rango. Como podemos ver, aquí los datos están uniformes, tenemos una secuencia estable, no hay una alteración. Entonces aquí tenemos este punto, pero no pasa del límite superior, entonces podemos decir que nuestras medidas son estables. Ok, ahora nos vamos a regresar a nuestra presentación. Nuestro ejemplo 2. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requieren analizar si el nivel de succión, presión de vacío medio o megapascales, MPa, de sus máquinas de montaje está bajo control. Se realiza una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión en 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Aquí nos vamos a nuestro Minitab otra vez y aquí ya tenemos nuestros datos. Este es el día, la máquina, succión, presión de un vacío. Entonces en nuestro día 1 igual se revisaron 5 máquinas. No, perdón, 6.
En nuestro día 2 se revisaron otras 6 máquinas. Entonces, ok, tenemos nuestro día, máquina, la succión, presión, vacío. Esos son nuestros datos registrados. Entonces, en nuestro día 1 se revisaron 6 máquinas y estos son los datos de esas 6 máquinas. Tenemos un muestreo total de 125 y nos da un total de 750. Entonces, para realizar esta gráfica de control de este ejemplo, nos vamos igual a estadísticas, gráficas de control, de variable para subgrupo y XR. Ok, aquí nos vuelve a dar las dos opciones. Vamos a tomar el que dice todas las observaciones. Aquí vamos a seleccionar la celda 3, la de succión, presión de vacío. Y aquí en tamaños de subgrupos, en el ejemplo pasado fueron 5, porque fueron 5 la muestra o la máquina. Y en este caso va a ser 6. Nos vamos a etiquetas. El nombre de este va a ser gráficas, succión, presión de vacío en MPa, megapascales. Le damos a aceptar. Nos vamos a opciones de barra, pruebas. Entonces aquí tenemos igual, nos selecciona nada más el punto 1, la desviación estándar desde la línea central. Entonces nosotros aquí tenemos que seleccionar los demás para que tome en cuenta todos estos puntos. Le damos a aceptar. Entonces aquí está nuestra segunda gráfica. Gráfica, succión, presión de vacío en megapascales. Igual aquí tenemos nuestra media y nuestro rango. Aquí tenemos el límite inferior de la media, que nos da un total de 3.89. La media 3.94, el límite superior de la media, que son 4.0. Y nuestro rango, el límite inferior del rango y el límite superior del rango, 0.11, nos da un 0 y 0.23. Ok, aquí están nuestras muestras, son un total de 125. Aquí podemos observar en nuestra media que nos pone este puntito rojo. Ok, aquí esto nos indica que está fuera de las temperaturas registradas, o sea que está fuera del límite inferior. O sea, aquí es donde tenemos que poner más atención en nuestra muestra 67. Okay. Bueno, regresando a la presentación. Gráficas de control para variables gráficas XS. Si el tamaño es mayor o igual a 9, se utilizan gráficas XS. Una gráfica XS grafica la media del proceso, gráfica S, y la desviación estándar del proceso, gráfica S. A lo largo del tiempo, para datos de variables en subgrupos, esta gráfica de control de combinación
Se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. La gráfica X y S se muestran juntas porque deben interpretarse ambas gráficas para determinar si el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. El ejemplo número 1. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Se realiza una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos y en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1250 lecturas. Ok. Bueno, de aquí nos vamos a nuestro programa del Minitab para realizar el ejemplo 1 de las gráficas de control XS. Aquí ya lo tengo seleccionado, ya tengo descargado mis datos. Ok, esta parte pues es el día 1, bueno, perdón, en la columna 1, en el C2 están las máquinas y la temperatura. Aquí dice que en mi día 1, se revisaron 25 máquinas. Es máquina 25 y esos son los datos que se registraron de las 25 máquinas. Entonces, y luego en el día 2 se registraron, de nuevo las 25 máquinas y aquí están los registros de estas 25 máquinas y así sucesivamente. Entonces fueron 25 máquinas el primer día, son 25 máquinas en total. Entonces nuestros datos totales son de 1250. Para realizar esta gráfica de XS hacemos lo mismo. Nos vamos a estadísticas, gráficas de control de subgrupo, pero ahora vamos a seleccionar nuestra gráfica XS. Ok, aquí mismo nos dan nuestras dos opciones, todas las observaciones para graficar esta columna y las observaciones para un subgrupo. Vamos a seleccionar igual todas las observaciones. En esta parte vamos a seleccionar el de temperatura y en subgrupos, como son más de 9, ya sabemos que es una gráfica XS y por lo tanto, como ya sabemos que es arriba de 9, vamos a poner 25 subgrupos, que fueron las 25 máquinas que se revisaron. Son 25, le damos en etiquetas. Aquí en etiquetas vamos a poner gráficas de control. Entonces aquí le vamos a poner gráfica de control XS, temperatura. Le damos a aceptar. XS de barra. Nos vamos a pruebas y aquí pues vamos a seleccionar todas las opciones. Para esto es pues para que nos marque todos los errores que se estén haciendo en las pruebas. Le vamos a aceptar. Bueno, aquí igual temperatura, seleccionar.
Ya tenemos nuestros 25 datos y le damos a aceptar. Bueno, aquí ya nos está arrojando nuestra gráfica de control XS de temperatura. Aquí tenemos nuestra gráfica de media y esta es nuestra gráfica de la desviación estándar. Aquí nos aparece nuestro límite inferior de la media, nuestra media 25.56 y nuestro límite superior de la media. Como podemos ver aquí, nos muestra un punto en rojo. Esta es nuestra muestra 38, nos indica que está fuera de rango. O sea, aquí tenemos un problemita. Y pues aquí en esta muestra es donde tenemos que poner atención. Aquí abajo pues tenemos la desviación estándar, tenemos todo que está bien, aquí no tenemos nada fuera de rango, entonces todo está bien aquí. Aquí nos da nuestra desviación estándar inferior, desviación estándar, nuestra desviación estándar y superior. Ok, seguimos con la presentación. Muestra 1. Ahora nos vamos a ir con el ejemplo 2 de nuestras gráficas de control XS. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío, medio o megapascales, MPa, sus máquinas de montaje está bajo control. Realiza una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó un nivel de succión en 25 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Entonces nos vamos a nuestra programa en Minitab. Aquí ya tenemos descargados los datos. Tenemos igual en la columna 1 los días, en la columna 2 las máquinas y en la columna 3 pues los datos registrados. Bueno, nuestro día 1, aquí podemos apreciar nuestro día 1 podemos apreciar aquí que se revisaron 25 máquinas y estos son los resultados de las 25 máquinas. En el segundo día, aquí está, es lo mismo, se registraron las mismas 25 máquinas y nuestros datos. Entonces, para realizar las gráficas de control XS, igual nos vamos a estadística con gráficas de control, subgrupos y nuestra barra XS. Igual nos arrojan las dos opciones, seleccionamos todas, seleccionamos el C3, succión de presión en vacío, le damos a seleccionar y aquí vamos a poner el tamaño de subgrupo que son 25. Son 25 subgrupos y nos vamos a ir a opciones barras XS, igual le damos en pruebas, seleccionamos todos los puntos para que nos tome en cuenta y ver todos los errores que se pueden realizar. Entonces le damos a aceptar. Bueno, ese es el ejemplo 2. Aquí tenemos nuestro resultado de las gráficas de control. Tenemos nuestras muestras. Aquí tenemos la media y nuestra desviación estándar. Límite inferior de la media y nuestro límite superior de la media
tenemos nuestra desviación estándar, el límite inferior y el límite superior. Aquí podemos observar que tenemos un punto rojo. Bueno, este punto nos está indicando que en la muestra 21 las pruebas fallaron en 3. Entonces así es como se realizan las gráficas de succión, las gráficas XS, perdón. Bueno, con esto terminamos los ejemplos en Minitab, en nuestro programa Minitab. Bueno, ahora vamos a seguir con esta parte que son las herramientas estadísticas aplicadas en el campo laboral. Bueno, el tema es 7+1 tipos de desperdicios en manufacturing. Aquí solamente se está presentando una introducción de lo que se está haciendo o de lo que se pretende hacer. Bueno, introducción. 7+1 tipos de desperdicio. Lean Manufacturing, manufactura esbelta, es un sistema y filosofía de mejoramiento de procesos basados en la eliminación de desperdicios y actividades que no agreguen valor al proceso, permitiendo alcanzar los resultados inmediatos de la productividad, competitividad y rentabilidad del negocio. Las actividades que no agregan valor se llaman desperdicios o muda. 7+1 de desperdicios. 1. Sobreproducción. Procesar artículos en mayores cantidades que las que requiere el cliente. Tiempo de espera, operadores esperando por información, material o por averías de las máquinas, transporte, mover trabajo en procesos de un lado a otro, incluso cuando son distancias cortas, movimientos de materiales o partes o producto terminado. Procesos inapropiados, que son realizar los procesos innecesarios para procesar artículos. 5. Inventarios excesivos, almacenamientos de materia prima, producto en proceso, producto terminado. 6. Defectos, repetición o corrección de procesos, retrabajo en productos y devoluciones del cliente. Movimientos innecesarios, cualquier movimiento que el operador realice, personas en las empresas subiendo y bajando por documentos, etc. Y el talento humano, no utilizar la creatividad e inteligencia personal es considerado un desperdicio. La situación actual de la empresa, bueno, el transporte, el movimiento de material de un proceso a otro. Y bueno, en esta ocasión son dos empresas, la vamos a llamar PM2 y PM1. Entonces está la máquina de ojeado, están en esta empresa, que tiene que pasar a un siguiente proceso a esta empresa. Entonces este es el transporte que se le da. En el área de almacén, pues sería la entrada del rollo de papel del proveedor al almacén. La situación actual es el inventario, hay mucho stock no necesario, acumulación de productos y materiales. El inventario genera otros desperdicios como tiempo de espera, defectos ya que los productos o materiales se estropean o caducan. Movimientos de exceso de inventario, por aprovechar un precio interesante por volumen o antes de una subida de precio, y una mala planificación, problemas de comunicación, movimientos innecesarios, movimiento de rollos por no acomodarlos por calibre o pulgada, tiempo de espera por arreglo de máquina o por falta de pallet jack. Una situación que se vio, el operador de la prensa tiene que realizar un paro de máquina por la espera de un pallet jack, ya que son insuficientes. Esto provoca que al reinicio de la máquina que se genere scrap. La solución de eso, se realizó una requisición de compra de pallet jack, el cual quedará el seguimiento anotado en el to-do list. Los defectos. El proceso de impresión es el corazón de la empresa. Por lo tanto, el proceso más crítico, concentrado el mayor número de defectos y a su vez su mayor porcentaje, es el scrap.
Uno de los defectos es la variación de tono, variación de registros, falta de mantenimiento preventivo a la máquina, las causas, paros de máquina, materia prima, cartón, tintas y la capacitación al personal. Posibles soluciones: el sistema non-stop, incoming inspection, sensibilización, entrenamiento personal y realización de nuevos formatos documentados. Entonces, con esto acabamos lo que son las herramientas de la calidad. Situación actual. Bueno, hace ratito mencionábamos lo de la situación actual de la empresa. Los defectos, bueno, uno de los defectos es el proceso de impresión. Bueno, sabemos que esta parte es una de las más importantes dentro de la empresa. Por lo tanto, es el proceso más crítico, concentrado en el mayor número de defectos y a su vez el mayor porcentaje de scrap. Tenemos estos tres defectos, como ya se habían mencionado anteriormente, pero tenemos este principal, que es la variación de tono. Tiene muchas causas, pero por el momento nos vamos a enfocar en una, que es la variación en temperatura de agua. Bueno, por la temperatura de agua. Bueno, la variación de tono se da por muchos factores, pero una de las principales es porque varía la temperatura. ¿Cómo vamos a aplicar nuestras gráficas en esto? Bueno, aquí nosotros tenemos las lecturas. En el día 1 se tomaron la temperatura a 3 máquinas. No puse el nombre de las máquinas, pero aquí está. En el día 2, otras 3 máquinas, las más 3 máquinas, en el día 3 y día 4 y día 5. Estas son nuestras temperaturas, nuestros datos de las temperaturas normales, por así decirlo. Las temperaturas, del rango de las temperaturas tiene que ser entre 22 a 27 grados. Entonces, si nosotros nos disponemos a hacer esta gráfica, nos vamos a estadísticas, gráficas de control, variable XR. Bueno, seleccionamos el de todas las observaciones, temperatura, subgrupos porque son 3 en 3 máquinas. Le damos a aceptar. Y aquí nos marca que nuestra media y nuestro rango, nuestra media, límite inferior, límite superior, y vemos que todo está bien porque está dentro del rango, está dentro de nuestra menor, que es 22, y nuestra mayor, que es 27. Pero si nosotros hacemos una modificación, por ejemplo en la máquina 1 ya le pongamos un 9, en la máquina 2 otro 9, por ejemplo. Bueno, si nosotros modificamos las temperaturas, como ya se había dicho anteriormente, en la máquina 1 y en la máquina 2, vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a estadística, gráficas de control, variables de subgrupos, en la máquina que cerra la temperatura, los 3 subgrupos, y le damos a aceptar. Ok, aquí tenemos igual nuestra media, nuestro rango. En nuestra media nos está indicando un punto rojo. Aquí nos está indicando que en la muestra 1 las pruebas fallaron. O sea, nosotros tenemos el rango de 22 a 27, pero en la muestra 1 bajo la temperatura. Eso quiere decir que tienen que revisar en la muestra 1, tienen que poner atención el por qué bajó la temperatura,
Entonces aquí es donde empieza y donde se empieza a provocar la variación de tono. Con esta gráfica terminamos lo que es las gráficas de control y las herramientas aplicadas a la estadística de la calidad aplicadas en el ámbito laboral.